Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura. Como sabrás, vamos a hacer una retroalimentación. Pero te dirás, profesor, ¿pero retroalimentación de qué tema? Fácil. Vamos a ver todo con referencia al Siglo de Oro, vamos a ver qué movimientos literarios se han desarrollado y también vamos a hablar en forma general sobre la novela. Recordamos que durante el Siglo de Oro nosotros hemos visto los dos movimientos literarios, que es el Renacimiento y el Barroco, ¿verdad? Correcto. Vamos a empezar. Vamos a tomar en cuenta una parte que es la introducción, especialmente con una frase de Don Quijote de la Mancha. Sabemos que Don Quijote de la Mancha es una producción literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. Dice, dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombres de dorados, y no, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella ventuosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío. Correcto. Pero bueno, enfoquémonos en el tema sumamente interesante. El siglo de oro implica una época de esplendor literario, político y militar, económico, social y cultural. Aquí vamos a encontrar que los escritores del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, aunque algunos dicen que algunos historiadores también comentan de que el siglo de oro culmina a finales del siglo XVII. Estos fueron conscientes muchas veces de estar viviendo una época de esplendor en todos los ámbitos, pero solo ocasionalmente se sirvieron de la expresión siglo de oro para referirse a ella. En la siguiente exposición, en el siguiente vídeo, en la siguiente retroalimentación, vamos a abarcar todos los temas relacionados con esta época del país hispano, ¿verdad? Nos referimos a España. Como por ejemplo, vamos a observar sobre el término del siglo de oro. Sabemos que fue concebido por el erudito y anticuario diechesco Luis José Velázquez, Márquez de Valdeflores, quien lo empleó por primera vez en el año 1754 en su obra crítica pionera Orígenes de la poesía castellana. También vamos a observar que el siglo de oro abarca desde la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, que esta producción literaria fue publicado en el año 1492. Y también debemos recordar que el siglo de oro va a culminar ¿con qué? Con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en el año 1681. ¿Cuál es la visión general del siglo de oro? Pues fácil, el siglo de oro español marcó el periodo de apogeo de la literatura de ese país. Vamos a observar que se va a comprender durante los siglos XVI y siglos XVII y sus referentes en el campo literario vamos a encontrar a Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, también vamos a encontrar a Quevedo, e incluso vamos a encontrar a Pedro Calderón de la Barca, e indudablemente no nos tenemos que olvidar a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Correcto. Ahora, los textos renacentistas y barrocos son también propios del siglo de oro español. Nosotros nos estamos enfocando a este contexto hispano, ¿verdad? Correcto. Aquí, el primero se guía por el orden y la mesura ligada a lo natural. Nos referimos al movimiento renacentista, mientras que el segundo se nutre de formas bruscas y exageradas. Acá nos vamos a referir al movimiento del barroco. Correcto. Ahora, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta cuáles son, qué aspectos históricos vamos a encontrar aquí durante el siglo de oro. Dice, la época que denominamos siglo de oro
Abarca aproximadamente desde finales del reinado de los reyes católicos hasta la muerte del último de los Austrias, Carlos II. Es decir, que durante este tiempo vamos a encontrar la presencia de los reyes católicos, como por ejemplo Carlos I, Carlos II, Carlos III, Fernando I, Fernando II. Correcto. Otro aspecto también sumamente interesante que vamos a observar acá como contexto histórico va a ser la importancia en todos los aspectos, es decir, que se va a predominar se va a tomar en cuenta en el aspecto social, en el aspecto filosófico, cultural, artístico, etc. Vale recalcar que durante eh, el tiempo de los reyes católicos, es decir, durante el año 1492, dichos reyes desarrollaron lo que era la expulsión de los judíos que no aceptaban convertirse a la religión católica. Y posteriormente algunos de los judíos aceptaban, pero en forma secreto, y otros que aceptaron convertirse a la religión católica se le conocían o se le denominaban como cristianos nuevos. Correcto. También hay que tener en cuenta que en aquel tiempo vamos a encontrar la presencia de la reforma y la contrarreforma. Esto ustedes lo van a ver o lo han visto durante la clase de historia. Y si no, en la clase virtual lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí te estoy proyectando dos producciones literarias, una que corresponde al Renacimiento y otra que corresponde al Barroco. Si nosotros observamos, vamos a encontrar ciertas técnicas, ciertas características que lo van a hacer particulares a cada movimiento. Vale recalcar que en el Renacimiento el punto central era el hombre, en cambio el Barroco, el punto central era la religión. También tenemos que recordar que en el Renacimiento vamos a encontrar que se enfocaba en lo que era la forma y el fondo. En cambio, en el Barroco, bien se enfocaba en una o en la otra, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Cuáles son las características de la literatura del siglo de oro? Fácil. Por ejemplo, presta atención. Dice, la literatura renovó las técnicas de estilo en Europa, pero sobre todo en España. Una de las razones por la que ocurrió fue la contrarreforma. Como ya hemos mencionado, fue un aspecto histórico que abarca durante este periodo, la contrarreforma y la reforma. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que desde el Renacimiento llegaban palabras italianas y en España se españolizaban para adaptarse a la tradición española. Acá vamos a encontrar que los poetas mezclaban estrofas tradicionales con nuevas. De ese modo iban inventando los famosos tercetos, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Hay que tomar en cuenta que en el Renacimiento vamos a encontrar aportes de la literatura antigua, el famoso clasicismo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. También vale recordar que la literatura española es una etapa histórica situada aproximadamente en la década de 1580 hasta el siglo XVII-XVIII, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Aquí tenemos las siguientes ideas. Por ejemplo, la, la vida es corta, el tiempo lo va destruyendo todo y vivir es como morir poco a poco. E incluso, el mundo no tiene valor, todo es un caos lleno de dolor y peligro. Y también debemos de tomar en cuenta que vamos a encontrar la vida es sueño. Se vive engañado ya que no se ve la realidad. Ahora, acá, durante este periodo, vamos a encontrar la sensibilidad estética, es decir, que los escritores aportaban a sus producciones literarias los siguientes puntos. Por ejemplo, el desengaño, el pesimismo,
la falsedad y la engañosa que es la belleza de la naturaleza. Ahora, también vamos a observar los temas que se ven presentados o que se presentan durante este periodo, como por ejemplo el tema del hombre, la desigualdad social en los mendigos, la miseria, etc. Ahora, cuando nosotros hablábamos de los temas, tenemos que tener en cuenta los dos movimientos que se desarrollaron en aquel periodo, Renacimiento y Barroco. Dentro del Renacimiento, vamos a observar la presencia del amor, que sirve para expresar la subjetividad del poeta. Recuerda, subjetividad del poeta, sus sentimientos más personales. E incluso vamos a observar la naturaleza como la acción poética que se sitúa frecuentemente idealizados. Además, que vamos a encontrar la presencia de la literatura clásica, es decir, los mitos clásicos de la literatura grecolatina. En cambio, en el campo de la literatura barroca, vamos a encontrar los siguientes temas, como por ejemplo, la muerte, las historias y leyendas, el tema religioso, la presencia de filósofos, temas doctrinales y festivos. Ahora, aquí vamos a encontrar ciertos géneros predominantes en dicho periodo, como por ejemplo, encontramos la novela picaresca, el libro de caballerías, soneto, conceptismo, culteranismo, Beatrice Hiller, Carpe Diem. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos? Presta atención. Como por ejemplo, la novela picaresca. Este género nació del derrumbamiento de la caballería y de los mitos épicos. Ahora, en el libro de caballerías vamos a encontrar que este género se desarrolló a principios del siglo XVI, tomando en cuenta a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Con su producción literaria Don Quijote de la Mancha. En el soneto, esta composición poética de origen italiano fue una de las preferidas de los poetas del siglo de oro. También debemos de recordar que vamos a encontrar el conceptismo y el culteranismo. Estas vienen a ser dos escuelas del barroco. Dice, la primera, conceptismo, la cultivaron esta escuela barroca Quevedo, Góngora y Gracián. En cambio, el culteranismo vamos a encontrar como máximo exponente a Góngora. Ahora, en el Bachelor's Year es un tópico, es decir, vamos a encontrar temas que saltan la belleza del campo. Y en cambio, cuando nosotros hablamos de Carpe Diem, este va a tener un significado. Pero ¿cuál es el significado? Este va a consistir en que aprovecha el día, aprovecha el momento, disfruta, etc. A continuación vamos a hablar un poco más del conceptismo y el culteranismo, en qué consisten todo esto. En la poesía barroca se encuentran dos tipos, uno de ellos la lírica popular y en el otro la lírica culta. En la popular, esta está basada por villancicos, canciones de la lírica tradicionales e incluso es una lírica fácil de entender para todo tipo de público, para cualquiera. En cambio, la lírica culta está formada por dos corrientes, por dos escuelas, el culteranismo y el conceptismo. Estas dos corrientes tenían en común el rebuscamiento y la dificultad a la hora de escribir. Hablemos un poco más de estas escuelas. Por ejemplo, el culteranismo. Esta escuela se desarrolló en la literatura grecorromana y lo importante era la manera complicada y difícil de representar el contenido. En cuanto a los recursos, el abuso de la metáfora es muy frecuente con el fin de crear un mundo de belleza. Como representante, como máximo representante de esta escuela, vamos a encontrar a Luis de Góngora y Argote. Es su nombre completo. En cambio, en el conceptismo, vamos a observar que está basada en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos. Acá, lo que intenta obtener el conceptismo es la expresión artificial y sutil utilizando los máximos elementos posibles.
Como representantes de esta escuela vamos a encontrar a Baltasar Gracián y a Francisco Quevedo. Dentro de las obras más importantes vamos a encontrar a Don Quijote de la Mancha, que pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra, Lazarillo de Tormes, que es anónima. También vamos a encontrar La vida de sueño, La Celestina, Fuente Ovejuna, Inundación, Castalida, e incluso el libro de Antonio Nebrija sobre la castellana, ¿verdad? Sobre la gramática castellana. Muy bien, estas lo vamos a comentar en una de las videoconferencias por la plataforma Zoom. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, ya hemos dicho, ya hemos mencionado que es autor de una de las grandes novelas en la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Pero también hay que recordar que ha desarrollado otras producciones literarias como por ejemplo Galatea, etc. Garcilaso de la Vega, que es otro representante de este siglo, López de Vega, etc. Sabemos que la novela pertenece al texto narrativo, ¿verdad? Correcto. Y si nosotros hablamos de texto narrativo, tenemos que tener en cuenta qué elementos vamos a encontrar, cuál va a ser su estructura y características particulares de la novela. Como por ejemplo, eh, ¿cuáles son los elementos que vamos a encontrar en la novela? Va a ser personajes, espacio, tiempo y narrador. Correcto. Además, ¿cuál va a ser la estructura de este tipo de texto? Fácil. Inicio, nudo y desenlace. En la parte de inicio vamos a encontrar donde el autor va a presentar a los personajes e incluso va a adecuar en qué espacio se va a desarrollar la historia, eh, en qué tiempo se va a presentar la trama, etc. ¿Verdad? Correcto. Muy bien. También tenemos que tomar en cuenta o recordar cuáles son las características de la novela. Sabemos que la novela se va a caracterizar porque va a presentar capítulos, va a ser extensa y aparecen varios personajes e incluso los espacios pueden variar. Bueno, jóvenes, me despido con un fuerte y caluroso abrazo y te espero en la videoconferencia por la plataforma Zoom. Además, no te olvides de desarrollar las actividades y de presentarlas.